Empezamos con una escena que te hace sentir incómodo con solo mirarla, una cita donde la tensión era tan densa que casi podías verla. Silencios incómodos, suspiros y un tipo desde otra mesa que los miraba, negaba con la cabeza y le decía a sus amigos: «Estos dos no tienen ni idea de cómo encarar, son un desastre adorable». Y ahí, como para agregarle más drama, uno de ellos tira la bomba. ¿Saben que el 25% de los adultos jóvenes acá nunca tuvo una relación? Un cuarto de la población. La mina del grupo casi se ahoga con el trago. ¿Qué? Yo no conozco a nadie así. Pero la realidad es que sí, existen, y acá te presentamos a 3 de ellas. La primera, una rubia con cara de pocos amigos, se confiesa: «Sí, yo soy una de esas que nunca tuvo novio». Y antes de que alguien diga algo, se le llenan los ojos de lágrimas y, ya medio alcoholizada, grita: «Pero que conste que sí me acosté con un pibe, ¿eh? No soy tan virgen». Su amiga Kang Seon la mira con cara de «otra vez esta», pero apenas la calma, se le da vuelta la tortilla. «¿Y vos te quejas? Si yo ni siquiera le di la mano a un chabón en mi vida». La rubia, intentando empatizar, le suelta: «Bueno, pero vos al menos tuviste tus ligues y esas cosas». Y Kang Seon, con más ganas de llorar que nunca: «Eso es peor, no sabes lo que es que te reboten cuando ya estabas re cerca». Se gira la tercera amiga, Kim Cha-yul, esperando apoyo. «Kim Cha-yul, decía algo vos». «Ah, no, ¿sabes qué? Ni al caso, vos no lo vas a entender». Pero Cha-yul, que parecía la más cuerda, explota: «¿Cómo que no voy a entender? Yo también quiero tener pareja, ¿eh? La que de verdad quiere llorar acá soy yo». Y sí, mientras lo decía, las lágrimas le rodaban por la cara. Sus amigas, entre risas y pucheros, le sueltan: «Pero si ya estás llorando, boluda». Al final, con el drama a flor de piel, una de ellas sentencia: «Bueno, brindemos de una vez». Y levantan las copas. «Por la que nunca agarró una mano», grita una. «Y por la que hizo de todo y sigue más sola que un hongo», completa la otra. Kim Cha-yul, entre risas y vergüenza, solo atina a decir: «Che, bajen el tono que nos escucha todo el mundo». Pero ya era tarde, las 3 chocan sus vasos al grito de «Salud por todos los solteros». ¿Y por qué tanto drama de la soltería?, te preguntarás. Bueno, es que ese día se casaba una de sus amigas. Ver la cara de felicidad de la novia, lo enamorada que se veía con su marido, solo hizo que el dolor de ellas, las solteras, fuera aún más profundo. Pero bueno, al menos se tenían la una a la otra. «Menos mal que las tengo a ustedes dos acá conmigo», dice una, y las 3 se sonríen, encontrando consuelo en su compartido Club de los Corazones Solitarios. Estas 3, que se conocen desde la primaria y con la suerte de caer en la misma universidad, son inseparables. Primero tenemos a Kang Sen, una belleza que atrae miradas donde sea que vaya. Es profesora de arte y por su apariencia dirías que tiene una fila de pretendientes. Pero la realidad es otra. Esta chica tiene la mala suerte de atraer solo tipos que buscan algo casual, lo opuesto a lo que ella quiere. Por eso, sus amigas la llaman cariñosamente la recolectora de camiones. Después está Kim Cha-yul, la más digna y compuesta del grupo. Ella es una tatuadora súper exitosa, irónicamente sin un solo tatuaje propio. Su problema es que, justo cuando las cosas se ponen serias con alguien que le gusta, todo se va al tacho. La razón: es una cristiana devota y tiene un compromiso con la abstinencia que revela demasiado pronto, espantando a cualquiera que no esté dispuesto a esperar. Y finalmente está nuestra rubia, que es la que nos cuenta todo esto. Ella confiesa que está en el mismo barco de la soltería. Recién salida de la universidad, encontró trabajo y durante 4 años estuvo tan metida en su rutina que no le importó mucho lo de las relaciones. No es que las evitara, simplemente no tenía tiempo para pensar en eso. Pero ahora que ya pagó sus préstamos estudiantiles y tiene algo de tiempo libre, se le ocurrió que quizás era hora de probar suerte. El único pequeño detalle es que no hay un alma a su alrededor, ni un tipo a la vista. Sentadas en un bar, el ambiente a su alrededor burbujea con parejas que se ríen y se acurrucan, mientras ellas están ahí, cada una con su vaso y su amargura. La rubia rompe el silencio con una confesión simple y directa: «Quiero salir con alguien». Kang Seon, sorprendida, le pregunta si de verdad está pensando en eso, porque creía que a ella no le interesaban esas cosas. La rubia explica que sí,
que ahora que tiene tiempo libre y sus deudas saldadas, se siente lista para intentarlo. Con un suspiro, la rubia se sincera. Tiene curiosidad, quiere saber de qué va eso de salir en pareja, qué tiene de tan genial que todo el mundo lo hace. Además, quiere experimentar el amor, al menos una vez en la vida. Pero claro, la realidad es un golpe bajo. Cada vez que intenta sugerir algo más que una amistad, la conversación se muere y su autoestima se va al piso. Mientras se quejaba de su mala suerte, dos tipos fortachones se acercan a su mesa y uno de ellos, con una sonrisa de oreja a oreja y un guiño canchero, les pregunta si quieren unírseles. Pero la rubia y Kang Seon ni registraron a los recién llegados, estaban demasiado metidas en su propio drama. Kang Seon, con su historial de solo atraer camiones de basura emocionales, se sentía más sola que nunca. Ni siquiera quería salir con cualquiera, porque eso la deprimiría más. Empezó a divagar sobre si terminarían todas viejas y solas bailando en un centro de jubilados. Y bueno, no estaría tan mal, ¿no? Se preguntó a sí misma con una resignación que daba pena. Pero Kim Cha-yul, la tatuadora aparentemente más cuerda, no iba a dejar que la cosa se quedara así. De repente, con un golpe de vaso en la mesa, su rostro se transformó. No podían seguir con esa vida. Miró a sus amigas con una chispa nueva en los ojos y les soltó: «Ustedes también quieren escapar de la soltería, ¿verdad?». La rubia, un poco aturdida, respondió con un «supongo». Kim Cha-yul entonces hizo su gran propuesta. «Yo siempre soñé con casarme antes de los 27 y soy un fracaso total. ¿Quieren hacer una apuesta?». La idea era simple, una apuesta de la soltería. La primera en zafar ganaba. A la rubia le encantó la idea, pero Kang Seon, siempre práctica, preguntó por el premio. La rubia no tardó en sugerir el dinero que tenían ahorrado para ese viaje que nunca podían hacer porque sus horarios no coincidían. Una genialidad. Las tres acordaron que la plata iría para la que encontrara pareja primero. Cuando Kim Cha-yul preguntó cuánto tenían ahorrado, la rubia, que era la tesorera, respondió que unos 300. «Nada mal», exclamaron las otras dos. Pero justo cuando le pidieron a la rubia que chequeara el saldo, se les vino a la mente un detalle importante. ¿No habían invertido todo ese dinero en criptomonedas una noche que estaban re borrachas? Se rieron del recuerdo de cómo habían gritado que se harían ricas. «Che, ¿no se habrá borrado de la lista, no?», preguntó Kim Cha-yul, con una pizca de preocupación mientras la rubia agarraba el celular para revisar. Kang Seon, por su parte, ya se veía ganando la apuesta y se burló de la rubia por ir a tantos boliches, sugiriéndole que dejara de hacerlo. Pero la broma duró poco. Los ojos de la rubia se abrieron como platos mientras miraba la pantalla. «¿Se borró de la lista? ¿Mi novio?», preguntó Kang Seon, refiriéndose a la cripto. La rubia no le respondió. Su cara era un poema de incredulidad y sorpresa. «¿500 millones de wones?», soltó, en un grito ahogado. Las otras dos se quedaron boquiabiertas. ¿Qué estaba diciendo? ¿500 millones? ¿Le había dado la bebida? La rubia no articulaba bien, solo repetía la cifra mientras temblaba mirando el celular. Fue entonces cuando las tres se apiñaron para ver la pantalla. Y ahí estaba, un beneficio estimado de casi 499 millones de wones. Un retorno de inversión del 1.666%. La realidad las golpeó. Habían ganado 500 millones de wones. La incredulidad se transformó en euforia. Las tres estallaron en un festejo ruidoso, abrazándose entre sí y gritando de alegría. Por fin, la vida valía la pena vivirla. La rubia, con los ojos como platos, no podía creerlo. 500 millones de wones. Era el tipo de plata que ni en sus sueños más húmedos se había imaginado ganar. Con esa cantidad, pensaba, por fin podría dejar su estudio minúsculo donde vivía hace 11 años. Podría hasta tirarse en el piso de su nuevo lugar sin pegarle a una pared, algo que en su monoambiente actual era impensable. La emoción era tan grande que casi se desmaya. «Si la dividimos, a cada una nos tocan como 166 millones», preguntó, medio aturdida por la magnitud de la cifra. Kim Cha-yul, práctica como siempre, sugirió que la rubia se las fuera pasando de a poquito, porque era mucha plata para transferir de una. Kang Sen, por otro lado, parecía estar en su propio mundo de ensueño, pensando en qué haría con su parte, quizás hasta un auto nuevo. Pero la rubia, aunque le gustaba la idea de su parte, no dejaba de pensar en que, si la dividían, se perdían una oportunidad. De pronto, Kang Sen, que seguía bien borracha, interrumpió con un grito.
No, ¿qué vamos a dividir? Todo el dinero va a ser el premio de la apuesta de la soltería. Kim Chae-yul la miró con cara de, esta mina está loca. ¿Estás ebria? ¿Por qué para salir de la soltería vamos a usar tanta plata? Le rebatió, proponiendo de nuevo que la dividieran. La rubia se quedó ahí, en el medio, sintiéndose un árbitro en un partido de tenis de mesa. Kang-sen ni la escuchaba. Estaba convencida de que, sin un objetivo tan grande, se iba a desmotivar y no iba a escapar de su vida de soltera. No quiero pelear por esto, decía Kim Chae-yul, negándose a la idea. La rubia intentó calmar las aguas. Bueno, ya entendí, estás insegura de que no vas a conseguir novio. Pero Chae-yul, que generalmente caía en estas provocaciones, esta vez se mantuvo firme. Entonces, la rubia, la tesorera del grupo, les explicó su punto de vista. Sí, 166 millones de wones sonaban genial, pero 500 millones era la chance de su vida. No quería seguir viviendo en un monoambiente, quería un lugar más grande, mucho más grande. Y con 166 millones no le alcanzaba, pero con los 500 sí. Así que aunque significara arriesgar esa fortuna, ella estaba dispuesta a jugársela por la posibilidad de ganar todo. Y antes de que Chae-yul pudiera decir algo, Kang-sen le robó el micrófono. «Déjame convencerte por qué el premio tienen que ser los 500 millones», dijo, agarrándola del brazo. Y ahí arrancó con su fantasía. Planeaba conseguir su primer novio, casarse en el Hotel Sheila, solo las flores salían 140 millones, tener un bebé en la luna de miel, y para eso necesitaba 5.000 millones de wones. Los 500 millones eran básicamente el incentivo de boda. Kim Chae-yul la miró con los ojos como platos, no tenía más argumentos. Y así, entre las visiones de una vida de lujos y el sueño de escapar de la soltería, las tres se quedaron con una sola cosa en la cabeza: 500 millones de wones. La apuesta estaba en pie y el premio era, por primera vez, abrumador. Más les vale no arrepentirse, soltó Kim Chae-yul, con una mezcla de emoción y seriedad, porque si ella ganaba, olvídate de compartir. Sus amigas, Kang-seon y la rubia, la miraban con los ojos como platos, ya fantaseando con la montaña de plata. Entre el brillo de las luces del bar y la adrenalina del momento, la idea de meterle a los 500 millones con todo les pareció brillante. Pero claro, había que poner las reglas sobre la mesa. ¿Y cuáles eran las condiciones para ganar semejante dineral? Kim Chae-yul ni lo había pensado. Con 500 millones de wones en juego, el debate sobre los términos de la apuesta duró una hora entera. Pero finalmente, con un brindis que sellaba su destino, las tres juraron que no habría vuelta atrás, por la gran batalla de la soltería. Y Kim Chae-yul, con una sonrisa de oreja a oreja, estaba segura de que ella sería la única ganadora. Así empezó el desafío más loco de sus vidas, cada una por su lado, buscando el amor o los 500 millones, porque el premio no era cualquier cosa, era un incentivo de citas de $500 millón de wones. Para que todo fuera más serio que un juicio, las chicas llevaron su apuesta a una oficina de abogados. Ahí, sentadas frente a un escritorio elegante, vieron cómo el documento que oficializaba el premio de los 500 millones de wones era sellado y notariado. La cosa iba en serio. Pero, ¿cuáles eran las reglas exactas para esta batalla de la soltería? No era tan simple como solo encontrar pareja. La primera etapa era un quiz de 500 millones, lo que sea que eso signifique. Después venía el desafío del toque de 500 millones, que básicamente implicaba agarrarse de la mano, abrazarse y sí, besarse. Y para rematar, la tercera etapa, conseguir el apoyo de la familia y, atención, convivir por un mes. Si superabas todo eso, los 500 millones eran tuyos. Y así, con el corazón palpitando, se dio inicio al el mejor enfrentamiento de solteros del mundo, con un premio de 500 millones. Y hablando de solteros, la historia nos presentó a Gong Joo-rim, una mujer de 31 años que trabajaba en una galería. A simple vista parecía tenerlo todo. Era la mayor de 3 hermanas, venía de una familia acomodada, pero la verdad era que nunca había tenido una cita en su vida, ni grupal, ni arreglada, ni nada. ¿La razón? Una vez que empezó la universidad, el negocio de sus padres se fue a pique.
y entre la necesidad de ayudar a su familia y la de ganarse la vida, simplemente no le quedó tiempo para el romance, así de sencillo. Pero ojo, que Yurim no era una de esas chicas que andaban de fiesta en fiesta. Desde muy piba, su vida fue una maratón de responsabilidades. Primero, tuvo que laburar duro para pagar la universidad y sacarse esa deuda de encima. Lo consiguió, y parecía que por fin iba a poder pensar en el amor. Pero no, la vida le tenía preparada otra. Después de ver cómo la familia se iba a la lona de la noche a la mañana, Yurim cambió el chip del romance por el del laburo. Se puso a estudiar como una campeona y ¡pum!, consiguió un buen puesto. Con la deuda saldada y un trabajo estable, ahora sí, Yurim pensó, listo, ahora sí, a buscar el amor de mi vida, el que me va a llevar al altar, el de las pelis. Pero la realidad es que pasados los 30, encontrar a alguien que realmente te guste es complicado. Los pibes que le gustaban antes ya estaban casados o ni existían. Y los que se le acercaban, bueno, eran un nenito de mamá, un fumador con aliento a cenicero o un recién divorciado. Un desastre. Yurim se quedaba pensando en la cama, ¿en serio no hay nadie normal por ahí? Y es que, seamos sinceros, la Yurim es medio cara bonita, pero no entra cualquiera. O sea, es de esas que solo miran el físico. Pero también, por su pasado medio turbio con la plata, la mina quería sí o sí un tipo con guita, de esos que te regalan carrazos y bolsos de marca a los 100 días. Se pasaba las noches viendo las historias de amor perfectas en las redes y se moría de envidia. En el laburo, en la galería, sus compañeras le preguntaban si quería unas citas ciegas, y por ella obvio lo harían, pero el panorama era desolador. Che, pero es que todos los pibes que conozco están casados o con novia. Solo hay uno que es divorciado, se quejaba un compañero. La Yurim solo suspiraba. Qué difícil es esto. Pero de repente, una compañera le dice toda emocionada, «Che, tengo un amigo, tiene una cara hermosa, una personalidad 10 y es 3 años más joven». A Yurim se le iluminaron los ojos. «Más joven, lindo y buena onda, y pensar en 500 millones y amor». Se imaginaba lo mejor mientras le mostraban la foto, pero al verla, su cara cambió. «Ay, suena genial, pero los pibes más jóvenes no son lo mío», pensó. A lo que su amiga le retrucó, «pero si los más jóvenes son la moda ahora». Pero ni las modas ni el premio la convencían del todo. Gon Yurim seguía en la suya, con sus estándares altos y su racha de soltería intacta. Sentada en el colectivo, con el mundo pasando por la ventana, se preguntaba si era ella la que pedía mucho o si simplemente nadie la notaba. Le habían presentado de todo, desde un señor con la billetera gorda hasta un tipo familiar con una tribu de hermanos, pasando por el típico chico malo con músculos y tatuajes. Pero no, para Yurim todos eran demasiado. Y ahí estaba ella, al borde de las lágrimas, sin saber dónde iba a encontrar a ese hombre ideal, mientras pensaba, ¿será que Kang Sen va a ganar la apuesta? Ella sí que es popular. Y hablando de Kang Sen, la profesora de arte, no le faltaban interesados. Un día, en la oficina, un colega más bien rellenito, el señor Kim, la invitó a cenar. «Podemos hablar de los chicos también», le dijo, con una sonrisa algo incómoda. Seon, ya cansada de las indirectas, le mintió que tenía planes. Pero mientras lo rechazaba por enésima vez, un pensamiento la golpeó. ¿Y si este era el bueno? Es que a ella siempre le pasaba lo mismo. Los tipos que le gustaban solo querían algo casual y ella se quedaba sola y desilusionada, rogando por una relación de verdad. Y ahí estaba el señor Kim, que de verdad parecía gustar de ella. Lo miró bien. «Che, hasta es medio lindo», pensó. «Basta», se dijo a sí misma, como si se diera una cachetada mental. «Tengo que romper esta racha. Voy a intentar salir con alguien a quien yo le guste de verdad». Así que, con una sonrisa forzada, aceptó la cena. El señor Kim casi se desmaya de la emoción, invitándola a elegir al restaurante. Pero aunque la sonrisa le llegaba a los ojos, por dentro Kang Sen sentía un nudo en la garganta. ¿De verdad iba a poder ganar la apuesta así? Mientras tanto, de vuelta en el transporte público, Gon Yurim le daba al botón de rechazar en su celular. Cansada del viaje de 3 horas que se comía todos los días para ir a la galería, se imaginaba, si gano la apuesta, me mudo más cerca. ¡Y chao colectivo!
Gong Yurim, por su lado, seguía en la misma. Aunque se imaginaba ganando la apuesta y mudándose, el amor seguía siendo un misterio. Miraba los anuncios de Encuentra el amor por la calle con una mezcla de cansancio y resignación. Para ella, encontrar un tipo que cumpliera sus altísimos estándares era casi imposible. Era como buscar una aguja en un pajar, o en una bolsa de clavos. Pero parece que la desesperación, o la curiosidad, le ganó. Un día, después de la ducha, decidió darle una oportunidad a una app de citas. «Por fin la bajé», pensó, y para su sorpresa, match inmediato. La cosa es que su primer match era un tipo de Hong Kong estudiando coreano. ¡Qué lejos!, pensó Yurim, y por un segundo se le cruzó la idea de que esto era solo por diversión, ya que era el primer match. Pero había algo más, el tipo no tenía foto de perfil. «¡Qué turbio!», se dijo, y le preguntó directamente, «¿No tenés foto de perfil?». El misterioso hombre respondió, «¿Tenés curiosidad por mí?». Yurim, aunque dudó un segundo, le dijo que sí. «Entonces te muestro». ¡Ding! Le iba a mandar una foto. El corazón de Yurim se aceleró, y cuando la vio, un grito se le escapó. «¿Qué diablos!». Era un bombón, su tipo total, de esos que solo veas en dramas o en las revistas. Para Yurim, que siempre soñó con un amor de película, ese rostro era violentamente hermoso. No lo podía creer. «Sos en serio demasiado guapo», le escribió, mientras su corazón se le salía por la boca. «Gracias», le respondió él. Y Yurim, tirada en la cama, seguía repitiendo para sí misma, «¡Qué cara de locura! Totalmente mi tipo». El misterioso hombre de Hong Kong siguió tirándole flores. «También sos hermosa», le mandó. Yurim, obvio, se quedó recalculando. ¿Tan hermosa soy yo? Pero si solo me vio la espalda. Le preguntó por qué decía eso y el tipo, muy suelto de cuerpo, le respondió, «Hasta tu espalda es linda». Ella lo encontró medio raro, claro, pero por dentro le encantaba. Con los pies balanceados en el aire por la emoción, le preguntó hace cuánto estudiaba coreano, y él le dijo que 1 año. Después de un ratito, Yurim, ya más tranquila, se decidió. «Bueno, ¿por qué no? Vamos a disfrutar esto». Mientras tanto, la escena se movía hacia Kim Chae-yul, la tatuadora de 31 años que estaba con su amigo de la infancia, Ko Dae-sung, un profe de educación física de su misma edad. Chae-yul no era como Yurim, no era ninguna novata en el amor. Había tenido sus relaciones, sí. El problema era que ninguna le duraba más de 1 semana. La culpa la tenía su devoción cristiana y la promesa de guardarse para el matrimonio, un ideal muy noble, pero que le traía más de un dolor de cabeza a la hora de buscar pareja. Y acá el dato clave. A pesar de ser hija única de una familia acomodada, a Chae-yul los 500 millones de wones no le importaban un carajo. La verdad era que se había metido en todo este quilombo de la batalla de solteros por la pura adrenalina de competir. Quería ganar por el juego, por la emoción. Pero esa misma ambición la llevó a hacerle una pregunta muy directa a Dae-sung. «Che, para conseguir un chabón, ¿tendría que romper mi promesa de virginidad?». Dae-sung, un poco incómodo, le dijo que supongo que eso ayudaría. Chae-yul suspiró, la duda instalada. ¿Para ganar esta apuesta, tengo que entregar mi virginidad? A Dae-sung, la verdad, mucho no le importaba el tema de la castidad prematrimonial, pero para Chae-yul la cuestión era un verdadero dilema. Unos días después, la atmósfera en la oficina de Gong Yurim era distinta. Sus compañeros ya notaban algo raro. La chica que nunca miraba el teléfono en el trabajo, ahora no podía despegarse. Y sí, la deducción era obvia. «Seguro es un chabón», se decían entre murmullos. Pero Yurim estaba en su burbuja, sonriendo al celular, solo pensando en que terminara la jornada para poder seguir chateando con su nuevo match. El hombre misterioso de Hong Kong le mandaba fotos y mensajes, de esos que te hacen sentir que flotas. Y mirá que el tipo era un bombón, de esos que te cortan la respiración. Le tiraba piropos que eran como pequeñas bombas directas al corazón. «Mirá mi cara para que te sientas mejor», le decía, y Yurim por dentro, «pucha, qué lindo que es». En el camino a casa, mientras el sol se ponía y tenía el cielo de naranja, Yurim le sacó una foto al atardecer y se la mandó. «Qué lindo», le puso. Y la respuesta no tardó en llegar. «Vos sos más linda». A Yurim le dio un escalofrío por todo el cuerpo, un cosquilleo en el estómago que nunca había sentido. «¿Yo?», pensó, ruborizada. El tipo siguió.
Estuve pensando en vos todo el día, te extraño un montón. Y ahí sí, Hurim sintió que se le salía el corazón del pecho. Ay, mi amor, yo también, pensó, completamente entregada a la emoción. Nunca había visto el camino a casa tan hermoso como ese día. Y justo cuando Hurim se estaba planteando si tendría que agarrar un avión e irse para Hong Kong, le cayó otro mensaje. La posta. Voy a Corea a verte. ¿Qué? ¿Para verla a ella? ¿A Corea? Hurim estaba en su cama, con el celular en la cara, y de repente se le abrieron los ojos como platos, se sentó de golpe y casi se cae de la impresión. ¿Cuándo? ¿Cuándo venía? La pregunta le salió volando del teclado. El fin de que viene, respondió él. Y ahí sí, Hurim no podía creerlo. ¿En serio? ¿De verdad se iban a conocer? La idea la dejó en un estado de euforia total, tapándose la cara por la vergüenza y la emoción. Esto sí que era una apuesta de soltería con giros inesperados. Y hablando de giros, Gong Yurim estaba a mil, con la cabeza hecha un lío. Un matrimonio, hijos, todo con el tipo de Hong Kong. Sin una sola relación seria en su vida, la pobre ya se veía vestida de blanco y armando una familia en la playa, toda idílica. De pronto, un grito ahogado se le escapó. Tenía que calmarse. ¿Pero cómo? Su mente ya estaba a toda máquina. Necesito bajar de peso ya mismo y pedir turno en el dermatólogo para ayer. La emoción la tenía por las nubes. ¿Sería ella la que ganaría la apuesta y dejaría de ser soltera para siempre? Mientras tanto, en el estudio de tatuajes de Kim Cha-yul, Hurim seguía metida en su teléfono, con una sonrisa que no le cabía en la cara y las piernas que no paraban de moverse de pura felicidad. Cha-yul la miró con curiosidad. «Che, Gong Yurim, ¿qué te tiene tan contenta?», le preguntó, con una ceja levantada. «No me digas que es un pibe, ¿eh?». Hurim, toda misteriosa, contestó que les contaría todo cuando llegara Kang Seon. Y justo en ese momento, un auto paró afuera. Las dos miraron. ¿Quién es esa?, dijo Hurim, sin reconocerla al principio. «No es Kang Seon», exclamó Cha-yul, sorprendida. Ahí estaban, Kang Seon saliendo del auto, más diosa que nunca, acompañada por el señor Kim, el colega rellenito que le había invitado a cenar. Él, todo un caballero, les hizo una reverencia profunda antes de que Kang Seon entrara. Apenas cruzó la puerta, Kang Seon, que venía visiblemente incómoda, soltó con desesperación. «¡Ah, no estamos saliendo!». La rubia, ya presente en el estudio, la calmó de inmediato. «Bueno, tranquila», le dijo. «Ahora que estamos todas, es hora de los informes de progreso». Y claro, como Kang Seon era la más viejita del grupo, le tocó ser la primera en contar cómo le estaba yendo con la apuesta. A regañadientes, Kang Seon aceptó. Kang Seon empezó explicando su nueva estrategia. Esta vez, en vez de buscar a alguien que le gustara a ella, iba a probar con alguien a quien ella le gustara de verdad. La rubia, con su mirada de pocos amigos, la encaró de una. «¿Así que andás con el tal señor Kim ese del trabajo?». Kang Seon balbuceó, visiblemente incómoda, mientras recordaba al pobre señor Kim con su ramito de flores y su sonrisa genuina. «Bueno, todavía nos estamos conociendo», soltó con un falso optimismo. La rubia dejó de lado la incomodidad de Kang Seon para girar el foco hacia Kim Cha-yul. «Che, vos, Kim Cha-yul, no me digas que vas a meter a Ko Dae-sung en la apuesta, ¿eh? No me vas a engañar, seguro que están compinchados para ganar». Cha-yul, negando con la cabeza, le aclaró que no, que Ko Dae-sung no era parte de su juego. De hecho, Dae-sung le había presentado a otro tipo. La rubia y Kang Seon se acercaron curiosas, mientras Cha-yul les mostraba la foto de un bombón con abdominales de acero, un entrenador de fútbol. Las dos quedaron boquiabiertas. ¿Y Gong Yurim?, preguntó Cha-yul, cambiando el tema. Hurim, que hasta ese momento parecía un fantasma, empezó a sonrojarse y a reírse tímidamente. Con un «tarán» dramático, les mostró su celular. La foto que apareció en pantalla era del mismísimo hombre de Hong Kong, el que parecía sacado de una película. «¡Este es mi novio!», exclamó Hurim, toda orgullosa, con estrellitas brillando alrededor de la imagen. La rubia y Cha-yul se quedaron en shock. «¿Novio? ¿Por qué no nos contaste? Está buenísimo. ¿Quién es? Contá todo». Empezaron a bombardearla con preguntas, fijándose en la ropa de marca y el reloj caro que llevaba el tipo. «Debe estar forrado», gritó la rubia, mientras Hurim, con una sonrisa de oreja a oreja, decía que no sabía mucho de esas cosas. «¿Dónde lo conociste? ¿Qué hace? ¿Cuántos años tiene?», insistían. Hurim, hinchada de orgullo, soltó: «Es de una app de citas, de Hong Kong, tiene 27 y es estudiante».
Y como si fuera poco, remató. Lo siento, chicas, creo que hice la apuesta un poco aburrida. Los 500 millones de wones son míos. Las amigas se quedaron mudas, procesando la información. Pero la rubia, siempre perspicaz, levantó una ceja. ¿Un tipo de Hong Kong de una app? ¿Lo conociste en persona? Hurim respondió con un simple, todavía no. Y ahí la rubia explotó. ¿Pero cómo va a ser tu novio? Eso es un romance virtual, no lo acepto. Hurim, sin inmutarse, se rió y le soltó la bomba final. Jaja, lo siento, pero viene a Corea esta misma semana, se los presento cuando llegue. Y lo dijo con esa cara de enamorada que te hace querer vomitar. Pero la alegría le duró poco. Esa misma noche, la pobre Hurim estaba hecha un mar de lágrimas en su cama. Su violento y hermoso príncipe de Hong Kong le había mandado un mensaje. Perdón, mi amor, de repente me sentí mal. Iré a Corea el mes que viene, pase lo que pase. Hurim, furiosa, golpeó la cama con los puños y las piernas, gritando al vacío. ¡Olvídalo! ¡Dije que lo olvidaras! La apuesta de la soltería recién empezaba y ya tenía su primera víctima. Hurim estaba destrozada, sí, pero no derrotada. Si el hombre de Hong Kong no podía venir, ella iría por él. Sin dudarlo, fue al banco y le dio de baja a su plan de ahorros. ¿Para qué? Para comprar un pasaje a Hong Kong. Obvio, había que sellar ese amor y rápido. Mandó un mensaje. «Cariño, voy para allá a verte». Y él, entre disculpas y afecto, le respondió que la esperaba. Así que, con el corazón lleno de ilusiones y una valija, Hurim se subió a un avión. Llegó al aeropuerto, se sentó en su maleta como si fuera el trono de su reino y gritó de emoción: «¡Bebé, ya estoy acá!». En ese momento, la pobre Hurim no tenía ni idea de que ese viaje a Hong Kong iba a ser la peor experiencia de su vida. Mientras tanto, la rubia y Kang Seon estaban en la suya cuando les llegó un mensaje de Hurim. «Adivinen dónde estoy, en Hong Kong, vine a conocer a mi novio». La rubia casi se atragantó con el chismoreo y Kang Seon abrió los ojos como platos, con una mezcla de sorpresa y algo de pánico. ¿En serio se había mandado esa locura? Hurim, ajena a la preocupación de sus amigas, estaba en las calles de Hong Kong, con el corazón latiéndole a mil. Por fin iba a conocerlo. Lo visualizó en su mente, ese hombre de Hong Kong, guapísimo, sentado tranquilamente esperándola. Le mandó un último mensaje: «Cariño, ya estoy aquí». La hora de la verdad había llegado. Y ahí estaba ella, Gong Hurim, con el corazón a mil en Hong Kong. Rápidamente le mandó un par de mensajes más a su supuesto novio, avisándole que había llegado a la estación y que en un toque dejaba las cosas en el hotel y salía para el encuentro. Pero pasaban los minutos y nada, el mensaje no se le leía. Hurim trataba de convencerse a sí misma de que seguro él estaba con mucho trabajo o quizá una reunión importante y por eso no le contestaba. Mientras se instalaba en el hotel y elegía el mejor vestido para la ocasión, uno cortito que la hacía dudar si era demasiado, la ansiedad le comía las entrañas. Se miraba al espejo, se cambiaba y al final pensaba: «Bah, ¿qué importa? Lo único que quería era verlo». Ya casi era la hora pactada para el encuentro y seguía sin tener noticias. La incertidumbre le apretaba el pecho y de repente una pregunta fría y horrible se le cruzó por la cabeza. ¿Será una estafa amorosa? Por un instante la idea la golpeó fuerte, pero ella la espantó enseguida. No, para nada, él nunca me pidió plata ni nada raro. Y justo en ese momento, como si el universo le diera la razón, su teléfono vibró. Era él. Un mensaje que decía: «Perdón, mi amor, estuve un toque ocupado. Nos vemos pronto». Un suspiro de alivio se le escapó. «Menos mal», pensó Hurim, sabía que todo iba a estar bien. Con una sonrisa que no le cabía en la cara y dándose un último toque de brillo labial, salió al punto de encuentro, con los nervios a flor de piel. Pero los minutos empezaron a estirarse, volviéndose horas. Las 3:15, las 3:30, las 5:10, y ahí estaba Hurim sola en la vereda de Hong Kong, sentada, esperando, mientras la expectativa y la emoción se le desinflaban poco a poco, segundo a segundo. La terrible experiencia de su viaje, como ya se había anticipado, estaba empezando. Hurim siguió esperando, mensaje tras mensaje, llamada tras llamada, pero de su novio de Hong Kong ni rastro. Para colmo, el teléfono se le estaba por morir, y con cada minuto que pasaba, la idea de que la habían estafado se hacía más grande en su cabeza.
¿Me habrán hecho un cuento chino?, se preguntaba mientras el cielo de Hong Kong, como si le leyera la mente, empezaba a llorar con ella. Decidió que lo mejor era volver al hotel a cargar el celular, pero cuando por fin lo hizo e intentó llamar de nuevo, la voz del otro lado le dijo lo que no quería escuchar. El número al que llamó no está en servicio. Justo cuando la incertidumbre la estaba matando. Mientras tanto, y por suerte, sus amigas, la rubia y Kang Seon, junto a Ko Dae-sung, quien se había sumado por si las moscas, ya estaban aterrizando en Hong Kong. Estaban preocupadísimos porque el celular de Hurim estaba apagado y no contestaba por ningún lado. Rápidamente decidieron ir al punto de encuentro donde se suponía que ella iba a verse con su magnate de Hong Kong. Justo cuando la ansiedad les estaba comiendo la cabeza, el teléfono de la rubia sonó. Era un número desconocido. ¿Será Hurim?, pensaron. Y sí, era ella. Con la voz quebrada y en medio de la lluvia les pidió que por favor fueran a buscarla. Sin dudarlo, le confirmaron que ya estaban en camino. Y ahí estaba Hurim, empapada bajo la lluvia, con las lágrimas mezclándose con las gotas que le caían por la cara. La imagen del desastre, pero con un brillo de esperanza en los ojos. Y de repente, entre la oscuridad y el chaparrón, una luz. ¡Gong Hurim!, gritaron sus amigas. La rubia y Kang Seon corrieron hacia ella, paraguas en mano, mientras Ko Dae-sung lo seguía de cerca. «Hurim, ¿qué pasó? Estábamos preocupadísimas», le dijeron, abrazándola. Y Hurim, entre la risa y el llanto, solo pudo decir, «¿Vinieron por mí?». La confirmación de que sus amigas estaban ahí fue el único consuelo en medio de tanta desilusión. Un abrazo cálido que disipó la tormenta, al menos por un instante. La rubia se apuró a calmarla, insistiendo que el idiota no era ella, sino el que la había estafado. Pero los sollozos de Hurim retumbaron por todo Hong Kong. Ya más tarde, refugiadas en el hotel, con Hurim un poco más repuesta, agradeció a sus amigas por el apoyo. «El amor da miedo», admitió, todavía en shock. La rubia le preguntó por qué estaba bajo la lluvia. ¿No pudo refugiarse en algún lado? Y ahí Hurim soltó la bomba. La habían manoteado la cartera. Por suerte, pudo recuperar la plata, pero claro, en ese momento de desesperación no pensó en nada más que perseguir al ladrón. Viendo que ya estaban ahí, la rubia propuso dejar al príncipe de Hong Kong en el olvido y aprovechar para divertirse. Así que se fueron a un club. Hurim, a pesar de todo, se soltó y bailó como si no hubiera un mañana. Kang Seon, por otro lado, se sentía incómoda, quería salir de ahí cuanto antes. Y lo hizo. Se encontró con Ko Dae-sung afuera, quien le preguntó cómo aguantó tanto. Quería que Hurim se sintiera mejor, le respondió Kang Seon. Se agradecieron mutuamente por el apoyo y la compañía, admitiendo que las ganas de volver a casa eran muchas, pero la aventura no había terminado. Las chicas aprovecharon a recorrer Hong Kong, de shopping, sacándose fotos y riendo, como si el mal trago fuera solo un lejano recuerdo. Finalmente, el avión las trajo de vuelta a Corea, y aunque parecía que la historia de Hurim con su príncipe de Hong Kong había terminado en un fiasco total, la vida siempre tiene sorpresas. De vuelta en Corea, Hurim estaba intentando sacudirse el polvo de lo que había pasado en Hong Kong, pero el universo tenía otros planes para ella. Un día cualquiera, mientras pasaba por un café, sus ojos se abrieron como platos. ¿No podía ser? ¡Ese era el tipo! El guapo que le había roto el corazón y vaciado la billetera en Hong Kong. Pero la cosa se puso más turbia cuando escuchó a la chica que estaba sentada con él decirle «mi amor» o algo por el estilo. Hurim se quedó congelada. El café que llevaba en la mano empezó a temblarle y su cerebro, ¿qué carajo está pasando acá?, pensó. Su mente era un completo cortocircuito. No había forma de que ese hombre, el mismo que la había plantado y estafado, estuviera ahí como si nada, en una cita con otra, y encima con la desfachatez de que la otra chica lo llamara «mi amor». La indignación le subió por la garganta. Hurim, haciendo acopio de lo que le quedaba de dignidad, se acercó a la mesa y con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le espetó: «Bebé, ¿qué haces acá?». La chica de la cita, que hasta ese momento parecía encantada con el tipo, lo miró confundida. ¿Qué significa eso de bebé? ¿Es tu novio? Él, con una cara de póker que solo un estafador experto puede lograr, respondió con una calma que daba ganas de ahogarlo en el café. Parece que sí.
Y luego, mirando a la chica, le soltó un cínico «¿De qué estás hablando?». En ese momento, la indignación de Hurim fue tanta que la taza de café le resbaló de la mano. ¡Splash! El líquido oscuro salpicó todo, incluyendo al tipo. La gente del café se giró, con caras de «¿Qué fue eso?». El tipo, con la camisa manchada, se permitió una sonrisita, casi una mueca de triunfo, mientras se limpiaba una lágrima falsa. La chica de la cita, ya no tan encantada, lo encaró. ¿Qué demonios es esto? Pero él, con la mayor de las indiferencias, simplemente se dio media vuelta y salió del café, dejándolas ahí, con el café derramado y el caos de su presencia. La otra mujer en shock. Pero Hurim no iba a dejarlo ir tan fácil. De repente, la silla donde él estaba sentado se fue al piso con un golpe seco mientras ella lo encaraba de nuevo. ¿De verdad vas a fingir que no me conoces?, le lanzó, con la voz temblorosa. Le recordó todas las cursilerías que le decía, las veces que le había dicho que su cara era hermosa y que la quería ver todos los días, y los infinitos «te amo, mi amor» que le mandaba. Él solo la miraba con una expresión de «¿quién sos?», como si de verdad no lo hubiera visto en su vida. Pero Hurim ya estaba harta. Con la cara roja de la rabia, lo miró fijamente y le dijo la única palabra que él se merecía: basura. El tipo se quedó helado, con el café manchándole la camisa, procesando lo que acababa de pasar. Hurim, en cambio, salió disparada del café, incapaz de contener más la furia y la vergüenza. Una vez afuera, en la calle, se permitió que las lágrimas le brotaran sin control mientras apretaba los puños, maldiciéndolo en voz alta. «¡Hijo de puta! ¡Perra!». Esa noche, Hurim la pasó ahogada en soju y calamar seco, llorando a mares en su cama. Se sentía completamente patética y lo peor de todo es que no se atrevía a contarles a sus amigas el papelón que había hecho. Y para colmo de males, en el medio de su mar de lágrimas, le llegó un mensaje de él. «Mi amor, perdón por lo de antes, me sorprendiste. Por favor, revisa mis mensajes y responde. Te voy a estar esperando». Como si nada. Eso solo hizo que Hurim se sintiera aún más humillada y miserable. Pero bueno, la vida sigue, ¿no? Eventualmente, Hurim volvió a la galería como si nada hubiera pasado. Una de sus compañeras, al verla, le comentó: «Hurim, parece que comiste bien durante tu viaje, ¿eh?». La pobre Hurim, todavía con la cara hinchada de tanto llorar y el cuerpo adolorido de la resaca, solo atinó a contestar con un sí flojito. Pero la vida en la galería no se detiene por desamores. Justo ahí, una compañera le suelta la bomba. Van a ser los anfitriones de la primera exposición en Corea de un artista que la rompe, Dawon. ¿Dawon? Sí, ese mismo Dawon, el que no saca nada nuevo hace años, pero sigue siendo el centro de atención del mundo del arte, el artista más buscado de 2023, por el que tenés que esperar un año para comprarle una obra. Un tipo súper misterioso, nadie sabe su cara ni su nombre real. Hurim, que es fan de su trabajo, estaba que saltaba de la emoción. «¿Cómo un artista así?», preguntó, y le explicaron que era amigo del nuevo director. ¡Qué notición! Estaba súper emocionada de conocerlo. Pero la alegría le duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Sus compañeras, con una sonrisa de oreja a oreja, le dicen: «Hurim, ¿por qué no le haces de intérprete a Dawon?». «¿Qué? ¿Ella? ¿Por qué ella?». Resulta que la excusa era que Hurim manejaba el cantonés y el inglés. Obvio, Hurim lo negó con vehemencia: «No sé cantonés». Pero no hubo caso. Le recordaron que la habían visto estudiando, y aunque ella intentó justificarse, las tipas se hicieron las sotas. Le dijeron que contaban con ella y rajaron corriendo. Hurim se quedó ahí, sintiéndose una tarada y puteándolas en silencio. ¡Qué bronca! Unos días después, Hurim seguía con la misma bronca, caminando por la galería, pensando que ahora tenía más laburo y que mínimo le tendrían que pagar más. Se dirigía a la sala de conferencias para conocer a Dawon. Los rumores decían que el tipo era agresivo y complicado, así que Hurim iba con el pecho apretado, resignada. Abrió la puerta de la sala y con una sonrisa forzada le dijo en cantonés: «Hola, artista». El tipo estaba de espaldas, pero al oírla se giró lentamente. Y ahí, Hurim sintió que el alma se le caía a los pies, la sangre se le helaba en las venas y todo el aire se le escapaba de los pulmones. Era él, el estafador de Hong Kong, el mismo que la había dejado tirada y sin un won. Y ahí estaba, mirándola con esa misma cara de póker que la había engañado.
La primera palabra que le salió fue un insulto ahogado. ¡Mierda! Se quedó helada, mientras él, con la cara más cínica del mundo, la saludaba como si nada. «Hola, un gusto conocerte», le dijo, con una sonrisa que a ella le revolvía el estómago, mientras por debajo de la mesa le vibraba el celular. Hurim, muerta del pánico, agarró el suyo y vio un mensaje de él. «Mi amor, ha pasado un tiempo. Perdón por no contactarte. ¿Sos capaz de amar mi verdadero yo?» ¿Qué carajo era esto? Hurim se sentía como si le hubieran puesto una bomba en el cerebro, pero tenía que disimularlo. Él seguía ahí, mirándola con una sonrisa de oreja a oreja. «Yo también espero con ansias trabajar con vos», le respondió Hurim, con la voz apenas saliendo, mientras por dentro gritaba a todo pulmón. Le estrechó la mano, sintiendo que le temblaba hasta el alma. El tipo, el caradura, seguía haciéndose el boludo. De repente, su celular vibró de nuevo. Dawon lo notó y le preguntó: «¿Alguien te está llamando? ¿No vas a contestar?». Hurim, desesperada por escapar de esa situación surrealista, se excusó con la primera cosa que se le ocurrió y salió corriendo de la sala. Afuera, apoyada en la pared, Hurim se permitió un segundo para procesar el caos que tenía en la cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible? Se metió en la aplicación de citas, revisó. Ahí estaba. El mismo perfil, las mismas fotos, no había duda. El tipo de Hong Kong, el estafador que le había arruinado la vida y humillado hasta el tuétano, no era otro que Dawon, el artista misterioso por el que ella sentía una admiración inexplicable. Lo tenía frente a ella, sonriendo, como si el universo le estuviera gastando una broma pesada de muy mal gusto. Y para colmo, él, en su cabeza, la veía como una mujer rara. Genial. Hurim estaba en una espiral de shock y vergüenza, su mente a 1000 por hora, cuando de repente, rin rin, su celular vibra con una llamada. ¿Quién era? El ID de llamada decía novio. ¿Pero cómo? Si Dawon estaba ahí y era el estafador. Y justo se le vino a la cabeza el mensaje cínico del tipo. ¿Podés amarme por quien realmente soy? Era él, tenía que ser él. El descaro la estaba volviendo loca. Con los nervios de punta, pero una mezcla de furia y desesperación, decidió que iba a contestar. Tenía que saber qué carajo estaba pasando. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Kim Cha-yul estaba en lo suyo, probablemente pensando en si debía o no romper su promesa de virginidad por 500 millones de wones, la apuesta, obvio. De repente, el celular le explota con mensajes de Hurim. Eran un caos de letras y emojis llorando. ¡Ay, Dios mío! El novio de Hong Kong es en realidad el autor. Pero la cosa es que el autor no era el verdadero novio de Hong Kong. O sea, un quilombo que ni la pobre Cha-yul entendía. «Che, ¿de qué estás hablando?», le contestó ella. Hurim, en su desesperación, le manda un audio diciendo que no podía explicarlo por mensaje, que tenían que juntarse a cenar ya. Cha-yul se quedó pensando, ¿ahora en qué quilombo se metió Gon Hurim? Justo en ese momento, un hombre se le acerca y le pregunta, con voz amable, si era la de la cita a ciegas. Ah, sí, era su cita a ciegas. Kim Cha-yul, la tatuadora devota que no podía mantener una relación por su promesa de virginidad hasta el matrimonio, estaba a punto de conocer a un potencial contendiente para la apuesta. El tipo, Lee Sang-yu, de 33 años, se disculpó por la demora por el tráfico, pero Cha-yul ni se inmutó. Lo vio y pensó, está mejor en persona que en las fotos, y es más grande de lo que imaginé. Y ni hablar de Lee Sang-yu, que apenas la vio le soltó un «me sorprendió lo hermosa que sos». ¡Bárbaro! Cha-yul, que no se quedaba atrás, le devolvió el cumplido. «Vos también estás más atractivo en persona que en tus fotos, Sang-yu». Y así, con sonrisitas y coqueteo mutuo, los dos se sentaron. Parecía que la cosa iba viento en popa. La cita de Cha-yul y Sang-yu siguió su curso con una química que saltaba a la vista. Charla iba, charla venía, risas por acá y por allá. Se veían cómodos, a gusto, como si se conocieran de toda la vida. Caía la noche y afuera del restaurante, mientras se despedían, ambos coincidieron. «Lo pasé genial hoy», dijo él. «Yo también, fue muy divertido», respondió ella. Él le preguntó si iba a encontrarse con sus amigas y ella asintió. Sang-yu la miró fijamente, con una expresión que indicaba que estaba a punto de decir algo importante.
Chayul, empezó, y ella, con los ojos bien abiertos, le preguntó, ¿sí? ¿Cuándo podemos vernos de nuevo?, soltó él, con un rubor en las mejillas. Chayul, con una sonrisa, lo vio ponerse cada vez más nervioso. ¿Por qué hablas tan dudoso?, le tiró divertida. Estoy nervioso, capaz no te gusto, le respondió él, que ya tenía la cara colorada. Ay, por favor, no me cargues, le dijo Chayul. Entonces, ¿nos vemos de nuevo?, insistió Sang-yu, y Chayul, directa, le preguntó si estaba libre el fin de semana. Perfecto para mí, le dijo él, y aunque no lo estuviera, igual me haría tiempo para vos, Chayul. Se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto, ambos con una sonrisa de oreja a oreja. Cuídate de vuelta a casa, Sang-yu, le dijo ella, mientras él se iba. Al rato, ya en su auto, Chayul atendió una llamada de Ko Dae-sung. ¿Qué onda tu cita ciegas hoy?, le preguntó él. Re bien, hicimos clic al toque, le contó Chayul a Alice. Qué bueno, espero que funcione. Sang-yu parece un capo, le dijo Dae-sung. Sí, a mí también me parece, confirmó Chayul. Mientras tanto, Sang-yu caminaba por la calle con una sonrisa disimulada. Chae-yul pensaba para sí misma, con una sonrisa traviesa, que él era sorprendentemente lindo para su tamaño y bastante tímido. No mucho después, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sang-yu. La próxima vez vamos a ese restaurante que querías probar. A Chae-yul se le escapó un «qué tierno» con una sonrisa. Pero de repente el ambiente cambió. A lo lejos se escuchaban hipos y lamentos. ¿Qué es eso?, se preguntó Chae-yul, mientras la cámara nos llevaba a un pub ruidoso. Adentro, Hurim estaba hecha un mar de lágrimas, moqueando y lloriqueando en su teléfono. La rubia, sentada a su lado, la filmaba sin piedad. «Dale, basta de filmar, posta», le decía Hurim entre sollozos, mientras la rubia hacía zoom para captar cada detalle de su miseria. En ese momento, Chae-yul entró al bar, y la rubia levantó la mano para saludarla. «Gong Hurim, te escuchamos llorar desde afuera», la retó la rubia mientras Chae-yul se acercaba. «¿Qué le pasó?», preguntó Chae-yul, mirando a su amiga desconsolada. «¿Es por la identidad real de su novio?». La rubia se encogió de hombros. «Ni idea, dijo que nos contaba todo cuando llegaras vos». Hurim, con los ojos hinchados y la voz quebrada, respiró hondo. «Bueno, la verdad es que es tan vergonzoso que no puedo ni decirlo». Sus amigas la animaron, prometiendo no reírse. «Está bien, pero no se rían de verdad», le suplicó Hurim. Y ahí, con el corazón en la mano, soltó la bomba. «La verdadera identidad de mi novio de Hong Kong es...». En ese momento, la escena se fue para atrás, reviviendo el instante en que Hurim recibió una llamada de su novio. Y el shock fue monumental. La voz que salió del teléfono no era la de un hombre maduro, sino la de un niño que, con toda la inocencia del mundo, preguntó: «Jamin, ¿ya vas a salir? El auto de taekwondo debe estar acá». La rubia y Chae-yul se quedaron mudas, con los ojos como platos, procesando la imagen de ese niño que aparecía en la pantalla del celular de Hurim. Y de repente, ¡puja, ja, ja, ja! No pudieron contenerse. «Gong Hurim, estás loca», gritó la rubia entre carcajadas. Hurim, avergonzada, les recordó: «Hey, dijeron que no se iban a reír». Y ahí, con el corazón en la mano, soltó la bomba. «La verdadera identidad de mi novio de Hong Kong es...». En ese momento, la escena se fue para atrás, reviviendo el instante en que Hurim recibió una llamada de su novio. Y el shock fue monumental. La voz que salió del teléfono no era la de un hombre maduro, sino la de un niño que, con toda la inocencia del mundo, preguntó: «Jamin, ¿ya vas a salir? El auto de taekwondo debe estar acá». La rubia y Chae-yul se quedaron mudas, con los ojos como platos, procesando la imagen de ese niño que aparecía en la pantalla del celular de Hurim. Y de repente, ¡puja, ja, ja, ja! No pudieron contenerse. «Gong Hurim, estás loca», gritó la rubia entre carcajadas. Hurim, avergonzada, les recordó: «Hey, dijeron que no se iban a reír». Chae-yul, recuperando el aliento, preguntó: «Esperá, entonces no era de Hong Kong». Hurim, con un hilo de voz, confirmó la peor pesadilla. «No, es coreano. Estaba fingiendo los mensajes traducidos». El horror y la incredulidad se apoderaron de sus amigas. «Dios mío, entonces era un catfishing. ¿En serio?». Hurim volvió a llorar desconsoladamente. «¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a poder mirar a la cara al autor Dawon?». Para cambiar el aire, la rubia se volteó hacia Chae-yul.
Che, ¿y qué onda con tus citas ciegas con el profesor de educación física? Chayul se encogió de hombros. Estuvo bien. Pero la rubia, que no perdona una, la vio sonreír. Por tu cara se ve que te gustó. ¿Estaba mejor que en la foto? Chayul dudó un poco antes de admitir. Sí, era algo lindo. Y ahí la rubia explotó de nuevo. No, ¿te parece lindo? Ya estás enamorada, ja ja ja. Chayul, negando con la cabeza, le dijo, ¿de qué estás hablando? Mientras las amigas seguían en su chismorreo, en otro lado de la ciudad, Ko Dae-sung estaba sentado relajado revisando su celular. Le había llegado un mensaje de Lee Sang-gyu, el profesor de educación física. Era tan linda, decía el mensaje. Tiene una personalidad increíble también. Muchas gracias, Dae-sung. Se ve que también le había gustado a él. Dae-sung, tomando un sorbo de su gaseosa, sonrió para sí mismo. Era sorprendentemente lindo para su tamaño, y bastante tímido, pensó, recordando la descripción de Chayul.